Hola. Espera, no, estás muteada. Hola Pablo, entonces, sí. ¿Cómo Yo soy estás? Mónica Resec. ¿Cómo Eh, andas? Sí. sí, no, bueno, yo te cuento. Yo soy vicepresidente segundo de GEMA. Silvia Sí, Vergara es la presidente, Delia Flores la vicepresidente primero y yo soy la vicepresidente segundo. Es por eso que a veces agarro un poquitito el micrófono y está hablo y le bien, presento a ¿no? las Pero por chicas favor, y eso, ¿sabes? Era nomás eso, para darle la bienvenida a las chicas, cositas lógico, así. Te pido disculpas, ¿no lógico. es cierto? Si te Pero no, interfiero. no, nada que ver, no, por favor, todo lo contrario. Sí, yo es para hacer un poquitito más ameno y hay algunas que nosotros las invitamos y para que hablen, aprovechar Que que se se animen unan. a conversar, claro. Claro, esa es la idea, ¿sabes? Que saquen ella sí, su forma de ser y qué sé yo. ¿Querés Eso. que pause un poquito la grabación hasta que empiece? Sí, sí, sí. Bueno, oficialmente, buenas tardes. Hoy vamos a ver algunos aspectos que tienen relación con el conocimiento y la gestión de los clientes. Y vamos a ver dos herramientas. Yo les voy a compartir, como siempre, primero la pantalla. Aguárdenme unos minutos, unos segundos, más que unos minutos. Muy bien. Ahí díganme ustedes si se está viendo. Supongo que sí. Bueno. Todo lo que es la gestión de los clientes se puede dividir en lo que es una empresa. Toda la gestión de los clientes o del cliente, primero vamos a hablar de los clientes en particular, toda empresa tiene básicamente dos funciones en lo que a clientes se refiere. Ya va a pasar la diapositiva. Que es la captación por una parte y la fidelización por otra. Muchas veces nosotros, y es lógico que sea así, hacemos mucho hincapié en la captación y a veces con el tiempo, y más si en la captación estamos teniendo algún tipo de éxito o en una temporada donde estamos vendiendo más, a veces nos olvidamos de la parte de la fidelización. ¿Por qué es importante esto? Porque el gráfico que es simple muestra en forma fundamental o sencilla que la fidelización es una forma de captar clientes también. Esa forma de captar clientes tiene que ver con que la impresión que dejamos en los clientes que ya han recibido nuestros bienes o nuestros servicios, necesariamente van a través del boca a boca y la recomendación a ayudarnos a captar nuevos clientes. Si bien es cierto que la captación de clientes a través de la recomendación o de la fidelización, y para que haya recomendación tiene que haber fidelización y una buena fidelización, es más lenta, pero también es más segura. ¿Sí? Esto es, con el tiempo esto es acumulativo. Cuanto mejor servicio y cuanto mejor gestión del cliente tenemos, más lo podemos fidelizar. Y después con algún tipo de herramienta nos puede servir para que recomienden y para tener una captación que es menos costosa que la captación que hacemos con la comunicación que directamente está dirigida a captar. ¿Sí? Entonces, estas son las dos funciones que tiene comercialmente, las dos grandes funciones que tiene una empresa o un negocio, un emprendimiento, con relación a los clientes, la captación y la fidelización. Vamos a ver básicamente dos herramientas. Y vamos a ver para qué nos van a servir estas dos herramientas. Una se llama Buyer Persona, ¿sí? Y otra se llama Customer Journey. El Buyer Persona es una herramienta que nos permite empezar a identificar
¿cuál es nuestro cliente típico? El cliente típico de nuestro negocio, ¿sí? Ojo, no el cliente ideal, no el cliente al que quisiéramos venderle, sino el cliente típico de nuestro negocio, ¿sí? Sus características. ¿Por qué se llama, por qué hablamos del cliente típico y por qué se desarrolla una herramienta para cliente típico? Porque nos permite fácilmente, a través de eso, a través de esta herramienta, nos permite tanto gestionar la comunicación con el cliente, como saber después, a través de eso, a qué otros clientes podemos ir de esas características. ¿Está bien? Y la otra herramienta es lo que se llama el trayecto del cliente o el viaje del cliente, o ruta del cliente, que es el Customer Journey, y que nos va a permitir de alguna manera, lo vamos a linkear, vincular estas dos herramientas, y nos va a permitir visualizar cómo podemos actuar en cada fase del negocio sobre diferentes aspectos del cliente, ¿sí? Estas dos herramientas lo que nos permiten entonces es poder desarrollar acciones y tácticas y cambios que obedezcan a quiénes son nuestros clientes, qué características tienen, por un lado, y a las fases que los clientes realizan cuando nos compran a nosotros o buscan información sobre el tipo de producto que vendemos. ¿Hasta ahí me siguen bien? Voy a pasar a la próxima. Si no se entiende algo, por supuesto, levanten la mano o avísenme y lo vemos, ¿sí? Yo mientras Por voy favor, admitiendo. perdón, se escucha un micrófono abierto, por favor cerrarlo, gracias. Bien. Vamos a continuar entonces con el primero. Habíamos hablado de la primera herramienta. La primera herramienta es un buyer persona, ¿sí? Que habíamos dicho que es el comprador típico, pero el comprador típico de nuestro negocio. ¿Cómo definimos a un comprador típico? Bien, para definir un comprador típico tenemos que hacer un trabajito, y ese trabajito tiene más que ver con la disciplina y con los tiempos en los que podamos ir agendando en una base de datos las características de nuestros diferentes compradores. A veces las conocemos porque hace tiempo que los tratamos, a veces tendremos que hacer alguna pequeña encuesta o una conversación para poder ir reuniendo las características más comunes que tienen nuestros clientes. Lo primero que definimos, ¿sí?, son los datos que tienen que ver más rígidos del cliente. A ver, nuestros clientes, ¿qué edades tienen? ¿Qué rangos de edades tienen nuestros clientes, los que nos compran a nosotros? ¿En qué zonas o regiones viven? ¿Sí? ¿Cuáles son los niveles de estudio que tienen? ¿Trabajan? Y si trabajan, ¿en qué sector están? ¿Qué tipo de trabajo realizan? ¿Tienen redes sociales o no? ¿Y qué redes sociales? TikTok, usan más Instagram, usan alguna red como LinkedIn, porque son profesionales y están más en esa red. Esos son datos más duros, más rígidos. La parte que requiere más tiempo llenar son estos datos que están acá, que es empezar a conocer a nuestro cliente. Ahora bien, ¿cómo se utiliza esta herramienta? Cuando ustedes llenan esto, por ejemplo en un Excel, sobre cada cliente, cuando lo van completando, y lo tienen completo, ¿sí? Vamos a suponer que tienen varios clientes que ya, ¿sí?, empezaron a trabajar. Lo primero que uno tiene que trabajar siempre, aprender a trabajar con información. Entonces, uno va llenando la base de datos, si se quiere, ¿sí?, con los diferentes clientes. Antes de ver cómo llenar esto, vamos a ver qué pasa cuando yo lo tengo completo con todos mis clientes. ¿Está bien? Cuando yo lo tengo completo con todos los clientes, voy a encontrar patrones en común entre varios clientes. Por ejemplo, los clientes que me compran a veces tienen determinado tipo de personalidades o características que son común a todos ellos. No hay que definir la personalidad psicológica de cada uno, sino simplemente
un pantallazo de cómo es la personalidad de mi cliente típico, no cómo es la personalidad de todos. Uno puede llegar a tener, por ejemplo, de 100 clientes, 60, 70 que tienen, más o menos uno los puede definir como, ¿son más tranquilos o son más ansiosos? ¿Le gustan más los colores o son más sobrios? ¿Sí? En función de esas características, uno va definiendo simplemente cuál es la personalidad típica de mis clientes. Y pónganle la firma que si uno hace esto con todos los clientes, va a encontrar características en común. ¿Sí? Los clientes lo puede definir como clientes tranquilos o clientes más ansiosos. Lo puede definir como clientes que interactúan más, ¿sí? O interactúan menos. Lo puede definir como clientes que, a ver, tienen más aprecio por lo colorido o por lo más sobrio. Lo importante acá es que ustedes definan de alguna forma, con alguna característica o criterio, ¿sí? ¿Cómo es mi tipo de cliente? Ustedes a veces tienen, porque los conocen, una especie de intuición de cómo son sus clientes, ¿sí? Pero siempre, si no lo tienen, hay que tomarse el trabajito de ir llenando la base de datos para poder completarlo. ¿Qué hobbies y habilidades hacen? ¿Qué tipo de habilidades y hobbies tienen nuestros clientes? ¿Sí? Son clientes que hacen running, sus hobbies y habilidades tienen más que ver con mirar en plataformas películas, son más lo que se dice cinéfilos, ¿sí? ¿Les gustan las salidas o les gusta estar más adentro? ¿Cuáles son los hobbies y habilidades que tienen? ¿Les gusta la lectura? ¿Les gusta el paseo? ¿Qué tipo de salidas hacen? Eso es lo de hobbies y habilidades, ¿sí? Las metas y objetivos. Esto ya es un poco más complejo si uno no hace un trabajo de conocer mucho al cliente y hacerle hasta una encuesta breve a cada uno. Pero ¿qué es lo que busca como meta y objetivo? Nuestros clientes buscan metas profesionales, buscan más metas personales, metas sociales, están más orientados a lo familiar y menos a lo profesional o laboral, están mucho más orientados a lo laboral que a lo familiar, ¿sí? Están mucho más orientados a la relación de dependencia o a poder proyectarse hacia un emprendimiento. Eso se refiere a metas y objetivos, que acá se pueden dividir básicamente en profesionales, familiares, sociales. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son, a grandes rasgos, sus metas y objetivos? ¿Qué es esto de pain points? Pain points son puntos de dolor. ¿Está bien? Y acá básicamente lo que va es, ¿qué es lo que al cliente le genera molestia por la cual compra el tipo de producto que yo vendo o productos similares o complementarios a los que yo vendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que genera molestia? Pain points quiere decir puntos de dolor. Los puntos de dolor son los puntos donde el cliente se siente molesto o irritado por alguna fase del servicio o del producto que yo le vendo. Ya sea ir a buscar el producto, ya sea interactuar con el producto. Si tenemos una peluquería, ¿cuál es el punto de dolor del cliente? O los puntos de dolor del cliente. Bueno, si vendemos mesas y va a buscar una mesa, ¿cuál es el punto de dolor del cliente al buscar una mesa y recorrerla? ¿Sí? Los puntos de dolor son puntos de que el cliente se siente molesto o irritado o confuso o desorientado, ¿sí? Algo que si pudiera hacer no lo haría. Esos son puntos de dolor. ¿Me siguen hasta ahí? Si no me paran. A ver, ¿hay alguien en el chat? Ah, no, está bien. Hasta ahora sí se entiende bien, si no, acuérdense, me paro. Después, los temas de laborales, que también está acá. Bueno, ¿qué tipo de trabajo tiene? ¿Sí? ¿Cuál es el puesto de trabajo que tiene? El método de trabajo es más para clientes, se puede utilizar más para clientes corporativos, más que esto. Ustedes a veces no lo pueden llegar a saber, pero ¿en qué trabajan mis clientes? ¿Sí? ¿Qué tipo de trabajo tienen? No necesariamente en industria, es algo que
todos los clientes que ustedes tengan trabajen en una industria determinada, pero si no, ¿qué son? Vendedores, viajantes, administrativos, trabajan en la parte fabril, ¿sí? Trabajan en atención al cliente. ¿Cuáles son los tipos de puestos de trabajo? Trabajan en tecnología, ¿sí? Básicamente, los clientes, ¿qué tipo de trabajo realizan? ¿Sí? ¿Y qué herramientas realizan trabajo? Herramientas, hasta la ropa es una herramienta. Escritorios, no utilizan escritorio, utilizan escritorios. Utilizan ropa de oficina ejecutiva, no, utilizan ropa casual y formal. Se tienen que vestir de alguna manera determinada o no. Todo eso, ¿sí?, les hace completar el buyer persona. El buyer persona, recuerden que, si bien uno lo llena a medida que pasa por todos los clientes, la idea es encontrar cuál es el cliente típico de los bienes o de los servicios que yo vendo, del negocio que tengo. Bien, simplemente hago un breve freno acá para preguntarles si se entendió hasta ahora lo que es el buyer persona. ¿Se fue entendiendo? Sí, muy ¿Sí? claro, sí, sí, muy claro, sí, sí. Les hago una pregunta ahora con respecto a esto para que ustedes se la hagan y poder seguir desarrollando esto. Después van a venir el resto de las preguntas de debate. Observen que si uno tuviera todo esto, de todos los clientes, y uno diría, mi cliente típico o mi cliente representativo tiene estas características de personalidad, estos hobbies y habilidades, la mayoría tiene estas metas y objetivos, la mayoría le molesta o le gusta esto y esto otro. Si ustedes tuvieran todo eso resumido, podrían armar lo que se llama como una personificación de su cliente característico, como si fuera una persona. ¿Sí? Es como ustedes tomaron a todos sus clientes y con aquellos que tienen más características en similar, armaron una persona. ¿Sí? Armaron las características de una persona. Si acá, en donde está la foto, pusieran un avatar, lo que se llama un avatar, ¿sí?, entonces dirían, bueno, ¿cómo es tu cliente, Silvia o Liliana? ¿Cómo es tu cliente? Mira, mi cliente típico es, y ya lo tendrían armado. Ese cliente típico es como si fuera una persona, es como si fuera una personificación de la marca. Una personificación que adquiere vida, que tiene una personalidad, que tiene hobbies y habilidades, que tiene metas y objetivos, ¿sí? Por eso esto se llama buyer persona, porque es la idea para personificar el cliente típico del negocio de ustedes. ¿Y por qué es importante personificar al cliente típico? Porque eso nos ayuda también a cosas que vimos antes, como definir el estilo, la imagen de marca. Para que el cliente se identifique con la marca, ¿sí?, yo tengo que saber qué representa mi marca. Y muchas veces la puedo representar a través de mi cliente, ¿sí?, personificando a mi cliente típico. Y me sirve también para otro elemento y para otra herramienta, que es la que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? No es solo llenar una base de datos para conocer a todos mis clientes, que ya de por sí es importante, sino también fundamentalmente para hacer el ejercicio de armar a mi cliente representativo, mi cliente típico. ¿Sí? La persona que me compra, un cliente representativo y típico, ¿sí?, como si fuera una persona. Esa es la idea, pero no inventado, sino con datos reales. Porque eso sirve después muchísimo para que ustedes digan, mi cliente es este. Sé mi cliente qué características tiene, qué personalidad tiene, y el negocio y la comunicación y las acciones, uno las va orientando a ese tipo de cliente, que es el representativo. Entonces uno con eso adquiere una identidad. ¿Se entiende cómo se relaciona el tipo de cliente con, si se quiere, la marca o la identidad del negocio? Los clientes se sienten más identificados con aquello que muestra lo que aspiran o lo que son.
¿Sí? Esa es un poco la idea de armar esto, esta primera herramienta. El segundo uso de esta herramienta tiene que ver con lo que vimos anteriormente, que es la segunda herramienta que ahora la vamos a ver, que es, ¿sí?, el Customer Journey. ¿Y qué es esto que estamos viendo acá? Esta es la segunda herramienta, que es un mapa, si se quiere, una planilla, para poder armar ese Customer Journey o ruta del cliente. Lo primero que vamos a hacer acá es explicar qué es esto, ¿sí? ¿Qué es cada uno de los cuadros? Estas flechas, que pueden ser tranquilamente columnas, ¿sí? Estas flechas que están acá, es toda la ruta que hace un cliente desde que desconoce un negocio, una marca, el tipo de producto o servicio que ofrecemos, hasta que en algún momento lo recomienda, porque se siente a gusto y satisfecho con lo que compró. ¿Está bien? Entonces, observen lo siguiente, cualquier persona puede estar desde un desconocimiento total de nuestro negocio, lo cual es lógico, ¿sí?, hasta en el otro extremo, un conocimiento y una satisfacción tan grande con nuestro negocio que lo recomienda. Puede estar en cualquiera de estos extremos, pero por el medio va a pasar por diferentes estados. Por ejemplo, lo primero que nosotros tenemos que hacer con los clientes siempre, con aquellos que no tenemos algún cliente en algún momento, es que nos conozcan. Por eso esta etapa primera se llama de descubrimiento, ¿sí? El cliente comienza acá a ser consciente de que nosotros existimos, de que nuestro producto existe. Tiene que ver más con la parte de captación. ¿Se acuerdan? Entonces, el cliente descubre nuestro producto. Después el cliente, de descubrirlo, lo considera como para comprarlo o no. Lo evalúa con otras alternativas. Dice, sí, no, veo más precios, veo más alternativas. ¿Está bien? Después hay una decisión de compra del cliente. Si eligió comprarnos a nosotros, acá viene la etapa de retención y fidelización. Acá son las acciones, que en realidad ya empezaron antes, pero acá son las acciones, ¿sí?, que si el cliente se sintió vinculado y satisfecho con lo que nosotros le ofrecimos, estamos fidelizándolo. Acá dice retención, pero le pueden poner fidelización tranquilamente. Y cuantas más veces el cliente hace este ciclo, en algún momento, cuanto más satisfecho y vinculado se siente, más posibilidades hay de que nos recomiende. ¿Hasta ahí me siguen bien? Bien. Muy claro. Ahora, por cada una de estas fases, yo puedo hacer diferentes cosas. Puedo evaluar para cada una de estas fases diferentes acciones, ¿sí? Esas cosas que yo puedo hacer, esas tácticas o esos elementos o acciones generales que yo puedo hacer y que yo puedo medir, son las que están acá en estas filas, ¿sí? Olvídense de este dibujito por ahora, son las que están en estas filas. Esto, para armar el mapa, ¿sí?, no se puede hacer de un día para otro. Esto hay que hacerlo con tiempo y observando mucho al cliente. Estas herramientas los obliga casi a observar el cliente. ¿Por qué? A ver, cuando yo digo que el cliente me tiene que descubrir, ¿sí?, yo tengo que saber a dónde va a buscar el cliente el tipo de producto que yo vendo. ¿Me siguen hasta ahí? Yo tengo que saber a dónde va a buscar el cliente el tipo de producto que yo vendo. O sea, en la etapa de descubrimiento, que es acá, como el cliente todavía no me conoce, recién empieza a entrar en contacto, vamos a suponer, con el producto, ¿sí? Yo lo que tengo que ver cuando entra en contacto con el producto o con la información de mi producto, ¿qué acciones hace el cliente? ¿Qué hace el cliente cuando entra en contacto con la información de mi producto o con mi producto?
¿sí? ¿Cuáles son las acciones que hace el cliente? ¿Está bien? Por ejemplo, si entra a un local, mira por todos lados, mira la ropa, estoy mirando, etcétera, etcétera. Acá noto las acciones cuando me descubre. ¿Está bien? ¿Cuáles son los puntos de contacto? Que es esto que está acá, la segunda, acá está, esto, ¿sí? Aparte de las acciones que hace el cliente, ¿qué puntos de contacto hay con el cliente y el personal? ¿Cuáles son los primeros puntos de contacto en la etapa de descubrimiento? ¿Es telefónico? ¿Es personal? ¿Es por WhatsApp? A eso se refiere con los puntos de contacto, ¿sí? Llama por teléfono, pregunta por WhatsApp, envía un mail, se presenta en el lugar que estamos. Eso es, ¿cuáles son los puntos de contacto en la etapa de descubrimiento? Cuando el cliente nos está descubriendo nuestro producto, está teniendo el primer contacto con nuestro producto o nuestro negocio. ¿Qué acciones hace y cómo se contacta en esa primera etapa de descubrimiento? ¿Qué emociones? Y esto puede ir desde neutro, no es que tienen que llenar, puede ser neutro, aburrido, confuso, pasea, desorientado, no muestra ninguna emoción cuando yo le muestro cosas o le hablo, ¿sí? ¿Qué emociones en la etapa de descubrimiento tiene el cliente cuando ve y entra en contacto con nuestro producto, nuestro servicio, nuestro negocio? ¿Sí? Algo, si hay, acuérdense que esto no es obligatorio llenarlo todo, uno lo llena si hay algo para llenar, ¿sí? Cuando el cliente entra en contacto por primera vez con nuestro producto, acuérdense que estamos en descubrimiento, en la columna de descubrimiento. Cuando entra en contacto en esa etapa de descubrimiento, ¿hay algún punto de dolor? Recuerden que punto de dolor se puede traducir como molestia, irritación, porque tiene que esperar algo, porque tienen que esperar porque lo atiendan, porque está incómodo, porque hace calor, porque, ¿sí? Entonces son puntos de dolor. Entonces, ¿sí? Descubrimiento, Perdón. en la etapa de descubrimiento, sí. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, no veo quién habla porque estoy... Le estamos grabando, la dejamos anotadita para cuando termine el profesor, por favor. Ok. Nosotros acá en los puntos de dolor anoto o registro, si hay puntos de dolor, registro los puntos de dolor. Y al final, esta fila es donde yo utilizo técnicas de creatividad o imaginación para decir, ¿cómo soluciono los puntos de dolor que hay acá? ¿Sí? ¿Cómo soluciono y cómo mejoro los puntos de dolor que se producen por los puntos de contacto y por las acciones que hace el cliente? Estas son acciones que hace el cliente. Estos son los contactos que tiene el cliente. Estos son los puntos de dolor. Y estos son las soluciones. Traduzcan soluciones como acciones de la empresa. Si el cliente es neutro, si dicen, Pablo, pero no, el cliente entra nada más y es neutro, visita o entra y espera. Bueno, si es neutro, ¿cómo puedo generarle acá, ¿sí?, una emoción? ¿Cómo puedo incrementar la emoción acá, la emoción positiva, acá en este punto, en la etapa de descubrimiento? ¿Está bien? Ahora, fíjense que lo mismo es para cada una de las siguientes etapas. Todos los clientes no están en etapa de descubrimiento, ¿sí? Hay algunos clientes que en algún momento están considerando nuestras propuestas, hay otros que ya nos están comprando, ¿sí? Vienen y compran en un momento determinado, ¿sí? Hay algunos que, ¿sí?, terminaron de comprar. ¿Qué voy a hacer para retenerlos, para hacer que vuelvan o porque se mantengan en contacto? No es necesario que tengan que comprar de vuelta rápidamente, porque a veces dependiendo del tipo de producto que vendo no se puede. Pero, ¿qué voy a hacer para retenerlo, para seguir en contacto con él? ¿Sí? ¿Qué acciones hace el cliente después de la compra que a mí me permita, ¿sí?, retenerlo? Y después de eso, cuando el cliente ya es cliente, cuando compró más de una vez o cuando está fidelizado,
¿cómo puedo hacer, qué acciones puedo hacer para que haya recomendación? ¿Sí? Y sobre todo, en esto sí es importante, más allá de estas herramientas que vimos recién, es lo siguiente. Las bases de datos de los clientes, a veces hay que segmentarlas en clientes más fieles en grado de fidelidad del cliente, ¿sí? Para poder hacer acciones distintas con los clientes más fieles que con aquellos que no lo son. ¿Está bien? Ahora, en función de esto, y acá vamos a hacer, si les parece, antes de seguir, 5 minutos de una puesta a punto mía, a ver si se entendió esto, qué no se entendió, y poder seguir viendo algún ejemplo de ejercitación que la voy a ir haciendo yo, así en frío, con esto, y ya les voy a decir cómo. ¿Consultas que tengan? ¿Podemos suspender un minuto la grabación, profe? Sí. Así después Sí. seguimos el texto y le abrimos Sí. micrófonos, por favor. Dejo entonces de compartir un segundo y pausa. Continuamos compartiendo. Bien. Esto es lo que habíamos visto recién. Vamos a ver si podemos... Ahí está. Vamos a poder trabajar con un ejemplo, vamos a ver si lo podemos trabajar en vivo y en directo. A ver si puedo quitar esto. Denme un segundito que vuelvo a compartir. A ver si puedo compartir ahora, pero para poder escribir encima. ¿Se ve? ¿Se ve bien? Bueno, lo puse Ahora así. sí. En lugar de modo presentación, lo puse así para poder trabajar encima de esto. ¿Está bien? Bien. Yo les comento, pero porque viene al caso con respecto a esto, yo soy director de una carrera en la Escuela Argentina de Negocios. Esa carrera es la carrera de comercialización. ¿Está bien? Con lo cual, yo tengo a cargo los docentes de la carrera de comercialización y también los alumnos. Entonces, vamos a tratar de ver si me permite esto. Ahí está. Vamos a tratar de trabajar sobre esto. ¿Qué edades tienen mis alumnos? Bueno, en general mis alumnos tienen, voy a dejar algunos afuera, pero la mayoría, el alumno representativo mío, el alumno representativo tiene entre 24, ¿sí?, y 32 años. Aguárdame un segundito que... ...24 y 32 años. ¿En qué localidad viven? Hay 2 sedes y viven en Capital Federal o en Martínez, que es zona norte del Gran Buenos Aires. Obviamente este es fácil, nivel de estudios, dado que es una casa de estudios, en este caso es secundario, ya que el universitario lo están haciendo. ¿Está bien? Muy bien. ¿En qué sector trabajan? Generalmente en el comercial, no, porque en el comercial van obteniendo a medida que pasan los años, y recién generalmente en los últimos. Mis alumnos, los llamo mis alumnos, mis queridos alumnos de toda la carrera, generalmente trabajan en emprendimientos de sus padres. O en, lo vamos a achicar esto, para que se vea mejor, emprendimiento de sus padres, o también los que no trabajan en esto, trabajan generalmente en supermercados.
en las partes de atención al cliente, pero principalmente en la parte de, ¿cómo es? De oficinas, ¿sí? No en la parte comercial propiamente dicha. ¿Qué redes sociales tienen mis clientes? En este caso mis alumnos. Principalmente la red social que ellos utilizan son Instagram y LinkedIn. Que como buscan y están tratando de conseguir trabajo, se empiezan a meter en LinkedIn y llaman a todo el mundo para incrementar sus contactos. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué personalidad tienen? Cada carrera, los alumnos de perfil de cada carrera no son todos iguales, son distintos, ¿sí? Entonces, ¿cómo es un alumno de comercialización? Un alumno de comercialización es tranquilo y vivaz. Chicos tranquilos, frescos, pero muy vivaces, se aburren. Se aburren. No te van a demostrar que se aburren, son respetuosos, ¿sí? Pero se aburren. Son respetuosos, poco exigentes. Pero si no los tenés entretenidos, se aburren y se van. No exigen, se van directamente. No confrontan, se van. ¿Sí? ¿Qué hobbies y habilidades tienen? Acá. Principalmente, salir en pequeños grupos, ¿sí? Y mirar Netflix. Les gusta salir en pequeños grupos a tomar un café, les gusta juntarse a veces en la casa de alguno de ellos. ¿Qué metas y objetivos tienen? 2. Primero, ¿sí? Trabajar en la parte comercial de una empresa para ganar experiencia. Y después, su propio emprendimiento. ¿Cuáles son los puntos de dolor cuando toman una clase o cuando están en una clase o en la universidad? 1. El aburrimiento. Se aburren fácilmente. 2. La lectura pesada. ¿Sí? Es la falta de atención sobre sus, llamémosle, problemáticas o sobre sus inconvenientes. También es un punto de dolor. ¿Por qué? Porque también acá, esto me ayuda, son generalmente sensibles. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es el puesto de trabajo que generalmente tienen? Ayudante administrativo de tus padres o puestos en oficina de autoservicios y supermercados.
ahí es más o menos típico, no es que todos trabajen, pero es típico. Método de trabajo lo dejamos, herramientas en el trabajo. Mochila. Ropa casual. Jean. Remera. Buzo. No escritorios, no les gustan mucho los escritorios, aunque tienen que usarlos. Y no es típico de ellos, de herramientas que la utilizan pero no les gusta utilizarlas. ¿Sí? Y tablets. Aman las tablets. ¿Sí? Otros hobbies y habilidades es justamente ver videos en tablets. Aman las tablets simplemente para ver videos. Bien, acá vamos a poner como una preferencia las aplicaciones de las apps, digamos. Les gustan las apps de dibujo gráfico, las que puedan dibujar con un lápiz sobre la pantalla del celular o la tablet o todo eso. Eso les encanta. Bloqueen, por favor, el silencio en el micrófono, por favor, en clase. Vamos a hacer sorteos. Bien. Yo viste que te había pedido lo del... Esto, que vamos a grabarlo para que quede, es el buyer persona, de el alumno de comercialización de la carrera. ¿Sí? Tienen estas características. ¿Cómo puedo estas características? tener plantillas gratis para... ¿Para qué me sirven estas características? Me sirve para hablar con los docentes cada X cantidad de meses cuando nos reunimos, ¿sí? Y no perder de foco algunas cosas. No son alumnos exigentes, pero sí son alumnos que dejan de ir a las clases en cuanto se empiezan a aburrir, aunque no lo van a decir. Entonces, en una clase, cada tantas explicaciones hay que incluirles algún tipo de elemento interactivo como un juego o como una competencia, en donde ellos aprendan al mismo tiempo que están interactuando entre ellos. Les gusta mucho la interacción y les gusta armar grupos. Yo tengo un grupo con cada una de las cohortes de los que ya están recibidos en adelante. Los que entran en abril, los que entran en agosto, los que entran en abril, los que entran en agosto. Yo armo el grupo para hacerles de papá contenedor en primer año, porque son muy sensibles, y después se van armando grupos entre ellos, pequeños grupitos, que es lo que forma que estudien con ese pequeño grupito, salgan con ese pequeño grupito, y en cada una de las clases los profesores intentamos, aún con los de matemática, que son en materias más complejas en una de esas, que haya alguna interacción y algún juego. ¿Sí? Por ejemplo, les decimos que busquen matemáticos famosos y por qué fueron famosos, y para qué se utiliza lo que descubrió ese matemático, desarrolló ese matemático. ¿Sí? O cómo fue la vida de ese matemático. ¿Para qué? Para engancharles el gusto para la matemática por otro lado. Para mantener viva la atención o la curiosidad de ellos. Pues son curiosos, ¿sí? Les gusta lo novedoso, porque tienen un perfil de comercialización, pero se aburren fácilmente. Entonces, estos elementos, ¿sí? Más cómo van a la universidad, qué llevan, no llevan cartera, no llevan valija, no llevan saco y corbata. Entonces, todos esos elementos me sirven para saber cómo se puede presentar una clase con ellos para retenerlos y para captarlos. ¿Sí? Armo mi alumno representativo y prototípico
para poder después ver, en función de todas esas características, qué tipo de clase les hace más fácil que se les transmita el conocimiento. Les encantan los videos, pero breves. Los videos no pueden pasar de 20 minutos. ¿Sí? Entonces, todos esos elementos sirven para poder orientar ¿qué? Para poder orientar esto. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Por qué para poder orientar esto? Porque la primera parte es el descubrimiento. Ellos descubren cuando se anotan en la universidad. ¿Sí? Como descubren cuando se anotan en la universidad, yo lo que hago es, me comunico con ellos por WhatsApp y empiezo a armar un grupo que se va formando a medida que se van anotando. Entonces empiezo a tener reuniones con ellos. ¿Qué acciones hacemos para tener reuniones con ellos? Denme un segundito que quiero insertar algo y no sale. Acá está. Entonces, ¿cuáles son las acciones que ellos hacen cuando descubre la universidad? ¿Sí? Nada. ¿Qué hacen ellos cuando descubren la universidad y empiezan? Así como lo escuchan. No hacen nada. Hasta que no tienen que empezar a cursar, no hacen nada. No van, no consultan, no preguntan. ¿Sí? Recién cuando empiezan a cursar van. Entonces, acá hay un punto de atracción. Yo tengo que hacer algo con ellos antes de que empiecen para que empiecen a vincularse, aunque no hayan empezado a cursar. Entonces, como ellos acá no hacen nada, vamos a ponerlo en los dos. No hacen nada. Bien. ¿Cuál es el primer punto de contacto que tienen? El primer punto de contacto que tienen es lo que se llama el personal de ventas o de admisiones. Ese es el primer contacto que tienen, ¿sí? Que obviamente lo que quieren hacer es comercializarles, cerrar la venta. Pero ese es el primer contacto que tienen. Entonces este contacto es un contacto comercial, no es un contacto necesariamente de atracción de la carrera. ¿Sí? ¿Cuáles son las emociones que tienen? Miren, las emociones que tienen ellos en este momento es desorientación, porque no conocen cómo es una carrera, ¿sí? Y ansiedad por ver cómo es una carrera, qué es una universidad y qué les espera. Desorientación, ansiedad y 0. Ganas de recorrer el edificio o los edificios. Quieren conocer los diferentes pisos. ¿Qué hay? ¿Qué habrá ahí? ¿Qué habrá escondido? ¿Qué hay en el tercero o en el cuarto o en el quinto? Ese tipo de cosas son las emociones que ellos tienen en los primeros contactos. ¿Cuáles son los puntos de dolor? En este primer contacto estamos hablando, en la etapa de descubrimiento. ¿Sí? El primer punto de dolor es cómo manejar el campus virtual y el sistema. Ese es el punto de dolor. ¿Sí? Tanto es un punto de dolor que a veces no hacen las actividades del campus virtual que están preparadas para ellos, justamente porque tratan de evitarlo. ¿Sí? Ese es el primer punto de dolor. Más que una solución, vamos a ver acá y las vamos a poner en otro color, las vamos a poner en un color de este verde y vamos a poner varias soluciones porque acá son varios temas. Acá son varios temas. Entonces, número 1, la acción en la etapa de descubrimiento, ¿qué acciones hacen? Nada. Entonces, ¿qué es lo primero?
reunión con un juego virtual, la reunión es virtual, un juego virtual sobre preguntas de marcas. Generalmente hago este juego y si no, hago otro, que es una competencia, que rompe el hielo. Esto es lo primero que hacemos, dura poco, dura no más de 35 minutos y es para que me conozcan y tener una excusa para poder interactuar con ellos. El primer contacto es el personal de admisiones. Entonces, ¿qué hago en ese contacto del personal de admisiones que ellos tienen y que no tienen y que lo quiero aprovechar para un vínculo con la carrera? Hago el punto 2. ¿Sí? Apenas se anota, apenas se anota, el segundo que se anota y que el personal de admisiones me avisa, lo tengo arreglado de esa manera, apenas se anota, le envío un WhatsApp, un audio de bienvenida, adelantándole que en pocos días vamos a hacer una competencia académica, breve. Lo importante es la palabra breve también. Este es un segundo punto que hacemos. Tercer punto, desorientación, ansiedad, esto se mata a sí mismo. Lo que hacemos en este punto, desorientación, ansiedad, ganas de recorrer el edificio, es simplemente muy básico. En el mismo momento que se anota, ¿sí? Si yo estoy o si no, si está algún colaborador, ¿sí? Llevarlo a recorrer el edificio y que vivencie una clase de unos minutos. Y si es virtual, puede meterse virtual y estar un ratito en una clase, para que pueda vivir lo que es una clase. ¿Sí? Bien. Básicamente, hacemos esto, ¿sí? En cada uno de los puntos. En cada uno de los puntos. Cuando está estudiando, también. ¿Sí? En cada uno de los puntos, este es solo un ejemplo, yo hago esto y trabajo con esto para saber qué acciones hacer con ellos. ¿Sí? ¿Baja el nivel de deserción con esto? Sí. Con lo cual sube el nivel de retención, pero principalmente de fidelización. Esto es un ejemplo. Recuerden que empezamos acá. Y seguimos acá. En función de estas características y en función de estos pasos y esto, las acciones que ellos hacen, cuál es el primer contacto, cuáles son las emociones que tienen, cuáles son los puntos de dolor y cuál es la solución o acciones en función a todo esto y en función a esto, vamos armando cada una de estas fases. Voy armando cada una de estas fases y trabajo esto con ellos. Así vamos haciendo las acciones. ¿Se fue entendiendo el ejemplo? Sí, muy claro. Bien. Se los dejo grabado, ¿sí? Se los dejo grabado. Cuando envíe el material, se los dejo grabado con esto. Bien. Si les parece, dejo de compartir.
abrimos un poquito las preguntas y respuestas que pueda haber acá, y no me olvido de comentar lo de servicios y lo que había quedado pendiente del tema, creo que era con Raquel, ¿puede ser? Que vendía servicios de comercio exterior. Delia. Ah, Delia, perdón. Bien. Yo podría preguntarte, Pablo, Sí. ¿cuál considerás que es la etapa más difícil en esta última planilla? Yo Porque creo que hay etapas, las etapas más difíciles siempre son las que depende más que del cliente que de uno hacer, que es el descubrimiento y el dejar una buena primera impresión, y el que recomiende. ¿Sí? Porque para que el cliente recomiende tiene que haber una serie de experiencias acumuladas. Ahora vos te referís, perdón, a ver si interpreté mal la pregunta, o para armarla la planilla. No, esta primera hilera que describiste Sí. de los alumnos, Sí. es donde más incertidumbre hay, porque todavía están entrando al sistema. Yo Te pensaba entiendo. que era la etapa más complicada para poder pensarlo como venta, ¿no? ¿Sabés que yo creo que yo tengo otra mirada de eso, Silvia, Ajá. y es la siguiente, que a veces uno se puede esforzar para hacer un trabajo bien al inicio, como todos conocemos el dicho que dice, escoba nueva barre bien. Entonces a veces podemos tener, ¿sí?, haber pensado todo, que muchas veces a mi entender puede ser un error, que es un error no porque esté mal, sino porque no es completo, que es cuando el cliente, bien, entonces quiero dar una buena impresión, lo cual es lógico y está bien. Pero ¿sabes qué es lo más difícil? Disciplinarse en todas las otras etapas, tener acciones planificadas y continuarlas. La continuidad es más difícil que la parte primera. ¿Sí? La continuidad de eso con los clientes, la disciplina de tener un buen servicio en cada etapa, en las siguientes fases, y no solo en la de maravillarse o que el cliente se maraville con nosotros, sino las próximas. ¿Sí? Esas son más difíciles porque implica una autodisciplina importante. ¿Sí? Uno a veces se queda en que si el cliente está fidelizado, hace menos por ese cliente a veces que lo que hace por captar uno nuevo. ¿Sí? Y ese puede llegar a ser, a veces, a mi entender, un error. No que uno no trate de captar uno nuevo, sino que justamente también uno tenga previsto la actuación o la gestión del cliente fidelizado. Y no solo asumirlo como dado por la vida, bueno, ya está, como si uno ya lo tuviera encerrado en algún lugar, y bueno, ya está ahí, entonces me va a seguir comprando. Bueno, los clientes tienen un ciclo de vida, entonces puede ser que en algún momento ya no quiera continuar comprándonos a nosotros y cambie. Eso hay que asumirlo también, pero va a suceder más rápido si uno no le da ningún tipo de razón para continuar, ¿no? ¿Estás muteada, Silvia? Clarísimo, muchas gracias. Sí, No, muy por claro. favor. Yo quisiera hacer una consulta también. Sí, Liliana. ¿Es posible tener distintos o varios buyer persona? Sí, vos podés llegar, pero depende del tipo de rubro. A ver, comentame un poquito más, así puedo, si querés, por supuesto. Por ejemplo, en mi caso yo hago zapatos de novia, pero también de fiesta y de vestir. Entonces tengo chicas de 20 y pico a 30, o sea, de novia hasta 60 he tenido. Pero quiero decir, hay una determinada edad en que compran las chicas zapatos de novia. Pero después también tengo gente más grande que compra otro tipo de zapatos. Sí, está Son bien. dos mercados diferentes.
pero porque vos tenés, digamos, dos tipos o líneas de producto diferentes. Dos, pueden ser tres, digo, en este caso que estás comentando ahora. Sí, Tenés dos líneas de sí, producto diferentes. Entonces sí, podés tener tranquilamente dos buyer personas, porque es como si estuvieras vendiendo dos cosas diferentes independientemente que la vendas en el mismo lugar. No importa si las vendes en el mismo lugar, pero son dos líneas diferentes, con dos buyer personas diferentes, con clientes diferentes. Sí, sí, sí. claro. Sí. Y, por ejemplo, esos formularios, tanto el primero, donde pongo las habilidades Sí. y el trabajo que tiene, como el segundo, ¿hay que hacerlo por cliente? Sí. El Para primero, conocer las habilidades. claro. Sí. A ver, la idea, si vos ya tenés vamos a ponerlo desde el otro lado, desde el otro extremo. Si vos me decís que puede pasar, ¿sí? No es habitual, pero puede pasar. Que vos ya tenés un gran conocimiento de toda tu clientela y que vos podés sentarte con eso y decir de una de las líneas, ¿sí? Podés decir, sí, ya sé cuáles son las características, las personalidades que tiene y todo eso. No necesitas recorrer cada uno de los clientes, porque la idea de recorrer cada uno de los clientes es para poder hacer eso. Si vos ya tenés un conocimiento de ellos, que a veces pasa, si mi cliente típico es tal, es así, es de estas características, no tenés que hacer uno de cada cliente. Ahora, si vos estás iniciando un negocio nuevo y los clientes son nuevos y empiezan a entrar, todavía no tenés una idea de todo eso. Entonces tenés que empezar a armarlo. Y necesitas alguna herramienta de que agarrarte. La observación que alguien tiene después de 20 años de hacer no es lo mismo que el que tiene hace un año y pico, que todavía ni siquiera captó bien quién es tu cliente. Y yo qué sé, el que viene a comprar zapatos. Sí, ya sé que el que viene a comprar zapatos, pero sí, lógico, está bien, pero... Claro, Pablo, perdón, pero aquí hay algo muy importante a destacar y que yo me comparo con Liliana porque tampoco tengo una cartera de productos muy amplia. En el caso de Liliana, la novia se lo va a comprar una vez en su vida. Entonces, si ella no tiene el segundo producto, la fidelización, o sea, todo el trabajo se va en una fidelización que dura hasta el momento de la venta. Claro, ¿entendés? pero a ver, lo que quiero decir es eso. Ella porque hace lo que es de alguna forma una venta cruzada. La novia que le compró zapatos para su casamiento, la idea es que después le siga comprando por otra razón. Por otro tipo, sí. Por otro tipo, pero tenés que recordar esto. Son dos roles diferentes los que están comprando. A pesar de la misma persona. Es como si fueran dos sujetos diferentes. Pero el buyer persona sigue siendo el mismo, ¿verdad? No, uno va a estar en un buyer persona y otro, porque acordate que en el de novia es un caso muy especial el de ella, porque es una situación especial. Entonces, para esa situación, es lo mismo que vos tomaras todas las novias. Vamos a hacer, suponete, el buyer persona para ella. Entonces toma todas las novias o todas las chicas que van a tener fiestas, ya sea de noviazgo o ya sea de cumpleaños de 15, por decirlo de alguna manera. Va a encontrar características en particular de agradar, sentirse al mismo tiempo cómoda por las horas de la fiesta, etcétera, 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 etcétera. Pero ese rol, la persona lo va a cumplir una vez. ¿Sí? El buyer persona, digamos que en línea general uno lo va a cumplir 20 veces, digamos, en la vida. Entonces vos vas a tener un buyer persona, si se quiere, para ese rol, para esa situación. Y vas a tener otro buyer persona para otra línea que es los zapatos que compra, aunque sea la misma persona. ¿Por qué? Porque son dos roles distintos, como si compraran dos personas distintas de alguna manera. ¿Se entiende o más o menos? Le agregaría una columna y en todo caso para una nueva propuesta, porque lanzo una nueva línea de producto, en mi caso un nuevo estilo de capacitación, simplemente tengo en cuenta ese buyer y ajusto mi campaña de lanzamiento en función del nuevo producto o del nuevo servicio. Lo ajustás en función de la misma línea, salvo que vos tengas un tipo de cliente que compra diferentes productos, pero es la misma línea general de productos, ¿se entiende? Claro. De pronto, el punto de dolor de mi cliente va a ser satisfecho porque yo conozco su personalidad y su gusto. Sí. Entonces voy a responder a ese punto de dolor de mi cliente
aun Claro. cuando cambie la temporada, o cuando cambie el año, o como se llame. ¿sí? Claro, pero porque en tu caso, si tenés clientes de tipo corporativo, ¿sí? Ahí puede llegar a cambiar un poquito el tema, porque son más individualizables. ¿Está bien? No digo que en otros casos no. Digo que los puntos de dolor en un cliente corporativo pueden ser diferentes, son más asociados a, no digo que no sean asociados al vínculo, pero tienen otro tipo de asociaciones, otro tipo de características de compra tiene el cliente corporativo o cuando te compra una empresa y cuando te compra un individuo. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí. Ahora, sí, vos vas a poder tener, vamos a suponer que vos tuvieras, no importa, 4 empresas, ¿sí? Y son las 4 empresas que te compran diferentes capacitaciones. Y es muy probable que tengas 4 buyer personas distintos en tu caso, ¿sí? Pero porque ahí la segmentación por empresa te sirve. ¿Se entiende? Lo que divide, lo que discrimina es las diferentes empresas. En el caso de Liliana, lo que discrimina son las situaciones de uso. ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Sí o más o menos? Lo hablamos, lo seguimos tratando, ¿eh? Sí. Liliana. No, yo lo que pienso es, si bien son 2 situaciones distintas, Sí. Cuando yo tengo que completar en el primer formulario, hay muchas cosas que, digamos, que son iguales porque es la misma persona. Hay Si cosas bien que las son situaciones iguales. distintas. Lo que pasa es que te va a modificar muchas veces el hecho de que la persona tiene características, a ver, los beneficios buscados, si se quiere, para una situación y por la otra pueden llegar a ser muy distintos. Claro. Ahí Sí, es donde sí. te puede llegar a dividir. Ahora, ojo Liliana, porque esto no es blanco-negro o 2 más 2, 4. Lo que vos decís no es incoherente y ahí solo lo podés saber vos analizándolo, pero te digo otra cosa que hay que analizar. Uno puede llegar a concentrarse. Vamos a suponer que vos estuvieras en hace décadas y décadas y décadas en un lugar donde vos fueras la única que hace zapatos. Con lo cual estás haciendo zapatos vos y tu familia para toda la gente a medida que recorre sus etapas de vida. ¿Sí? Ahí tendrías que armar un buyer persona totalmente diferente, porque ahí sí te tendrías que concentrar en las personas en función de etapas de vida distintas. No sé si me explico. Sí. ¿Está? Perfecto, sí. Entonces, cuando los clientes que tenés te van comprando en sus diferentes etapas de vida, ahí sí necesitas individualizar a la persona independientemente de la situación para la cual te está comprando. No es que no tenga en cuenta no estoy diciendo que los zapatos para casarse sean los mismos que para ir a trabajar. Lo que estoy diciendo es que las características de la persona empiezan a pesar porque vos vas acompañándolo en sus diferentes etapas de vida, y lo principal que pesa ahí es cuál es la característica de la persona. Claro, sí, entiendo. ¿Sí? Igual tienes, digamos, su complejidad, porque esto... Sí, por eso te digo, no es algo que uno se... Yo lo lleno, lo completo, porque hace mucho tiempo que lo estoy trabajando. Claro. ¿Sí? Entonces le di el mejor ejemplo que les puedo dar es el que me pasa a mí. Claro. Pero es algo que hay que trabajarlo y analizarlo hasta que uno encuentre el punto en que discrimina. Ah, es un buyer persona. Ah, son 2 buyer personas. Ah, ¿se entiende? Sí. Pero para eso uno tiene que observar al cliente y analizar mucho para ver cuántos buyer persona puede llegar a tener. Pablo, ¿Sí? profe, ¿podríamos Por favor. poner un ejemplo de servicios antes? Sí. Así le damos unos minutos a las que preguntaban y estaban Sí, con no, esa vamos a hablar idea. ahora del tema servicios. Estaba por ahí Delia. Sí, estoy yo, Gabriela, que también trabajo con Delia en la parte de servicio. Gabriela. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Vos trabajás con Gabriela lo que tiene que ver con clientes de comercio exterior. Sí, nosotros trabajamos en una empresa y brindamos servicios de logística, de flete internacional y despacho aduanero. Bien, perfecto. A ver, lo que yo le decía a Delia antes, ustedes conocen algunos seguro tuvo un curso
pero es algo importante para empezar a generar marca. Es cierto lo que decía Delia, que una vez que los tenés a los clientes en ese tipo de servicio, no es tan fácil que te dejen, porque le solucionaste un montón de temas, y cuando ya saben que vos le solucionás un montón de temas, y más en tramiterío, que a veces es muy complejo en comercio exterior, uno no deja, no es como un trámite, no es algo tan sencillo como ahora. No. Eso no implica que uno no genere, por ejemplo, una atracción por la marca. Uno de los puntos, cuando uno tiene servicios muy funcionales, es a veces utilizar, si se puede, armar algo de inbound marketing, o sea, marketing de contenido, ¿sí? Que son diferentes notas o diferentes cosas sobre el comercio internacional o sobre aspectos de la logística que le pueda llegar a interesar al cliente, y enviárselo en función del rubro del interés del cliente. Todo esto, acordate que tiene un costo, que es el trabajo de hacerlo. Ahora, también te da resultados, porque vos le mostrás contenido de valor a tu cliente. ¿Sí? Eso es un aspecto interesante para trabajarlo en aquellos servicios donde por el propio tipo de servicio no puedo jugar mucho. ¿Sí? Claro. Por eso decirle, bueno, a ver, vamos a pintar, vamos a ver si nos deja pintar un contenedor MC ¿entendés? Porque, a ver si y les voy a mostrar el contenedor de todos colores, bueno, muy lindo, pero la verdad que ¿para qué me sirve eso? Claro, entonces, tenés que empezar a agregar elementos periféricos que le sean útiles al cliente, pero que también tengan algún tipo de atractivo en el tipo de título, el diseño, y que los vaya convirtiendo a ustedes en un referente en ese sentido. Y me parece que la jerarquización en ese lado a veces puede utilizar, que es poco utilizado porque genera un trabajo, y genera un trabajo de búsqueda, que es lo del inbound marketing, marketing de contenido, ¿sí? Segmentado a veces por clientes, ¿sí? Eso, o por no clientes, esto de que ustedes hacen una presentación. Sí, un mail de presentación. Bien. Sí, mayormente es todo por mail o por teléfono, me presento y a veces puedo llegar a tener alguna reunión o no, depende, mayormente no, cuesta mucho. Cuesta mucho. Sí, cuesta un montón, y cuando mandamos los mails, bueno, a veces, como te dijo Delia, uno de 100 quizás nos contesta, pero bueno, nada, es difícil, más en estos momentos con el comercio exterior, que está todo medio parado, ¿viste? Y a veces también lo que sirve al rubro de ustedes es lo siguiente, aparte del inbound marketing, es cada tanto hacer algún seminario, de llamar a algún especialista para que brinde una charla sobre algo en particular y hacer invitaciones a esa charla. Ah, sería bueno, sí. Eso también puede llegar a servir. No solo para ver la posibilidad de captar, sino porque a veces cuando no puedo captar, por lo menos entrar en vínculo con alguien es importante, ¿sí? A futuro, para si cambia o lo maneja o cambia de proveedor, nos tenga ahí en cuenta. Entonces, y porque te da la posibilidad a veces de poder acceder y tener un cara a cara que no sea directamente para una venta, sino para mostrar algún evento de algún especialista que hable de, no sé, de cómo está la logística la logística con China o lo que fuere. De barreras, no sé, lo que fuere. Lo que sea. Exacto. Sí. Exacto. Perfecto. Eso yo lo que utilizaría para desendurecer un poco el rubro, que ya de por sí, por las características que tiene, es más es el trámite, la aduana, la zona franca, bueno, todo lo que tiene que ver con eso. ¿Está bien? Entonces, bueno, para darle un poco más de la parte blanda del rubro. ¿Sí? Perfecto, Pablo, eso, sí. Yo lo manejaría desde ese lado. ¿Sí? También la posibilidad a veces de contactarte con alguna que otra universidad que tenga comercio internacional para que tu cliente dé alguna charla, empezar a vincularse de esa manera. Las universidades a veces tienen que trabajar muchos los alumnos en algunas prácticas de algunas cosas, entonces trabajar a veces sobre ese vínculo con algunos clientes. Todo ese tipo de cosas. Yo por ejemplo soy despachante de aduana y ahora estoy estudiando en la Universidad de Lomas de Zamora la licenciatura en Comercio Internacional. Y una vez, bueno,
un profesor de la carrera de despachante me pidió como para que yo dé una clase de logística. Y bueno, viste que se utiliza mucho. Sí, se utiliza, sí, es verdad. ¿Sí? Y eso es interesante para ver cómo vincular a clientes y no clientes. También es otra herramienta que podés llegar a utilizar. Tenemos Claudia Álvarez. Claudia, ¿estás ahí? Claudia, vos tenés otro tipo de servicios. Estaría lindo un ejemplo sobre lo tuyo, ¿no? Contar. A ver, Claudia. Sí, no, lo mío es un sistema médico, medicina ayurvédica. Y realmente todo lo que va explicando es distinto a lo que yo necesito. Porque realmente médicos van de todas las edades, de todos los segmentos, pero sí tenemos un segmento muy específico de la gente que busca la medicina holística, los que hacen yoga. No sé si te decías por eso, Silvia, ¿es por eso que lo decías? Claro, estás muteada, Silvia. Y como para identificar los distintos modelos de servicios, ¿no? Una cosa es logística y la otra cosa es un servicio de salud con determinadas características. Sí, ahí en el caso de ella, igual creo que, no sé, me dirá Claudia, pero casi que tienen características mucho más homogéneas entre ellos que en otro de los casos. El cliente que va a una medicina ayurvédica es un cliente que antes tuvo que haber escuchado la palabra, aunque sea. Y para escuchar la palabra tuvo que haber seguro llegado a través de algunos 2 o 3 autores, que son los más reconocidos, tal vez, no sé, Deepak Chopra por un lado, algún otro autor por otro, pero no llegás a la palabra, tenés que haber llegado de alguna manera. Es muy raro, no es como, qué sé yo, la homeopatía, que es más genérica, digamos. Tenés que haber llegado a través de la lectura, si no es muy raro que llegues a través, con lo cual hay puntos en común, seguramente los clientes que... Sí. Nosotros tenemos palabras claves en las redes, oftalmología, ahí sí nos llegan un montón de oftalmología, curación natural, un montón de palabras claves que nos ayudan a captar gente. Porque realmente la oftalmología es para todos. Por ahí nos llegan clientes, pacientes tendrían que ser para nosotros, que ya han probado todas las medicinas y no encuentran una solución. Exactamente. No se trata de ayurvédico, simplemente buscan una solución más. Es que debes tener muchos pacientes así, porque uno siempre escucha los casos de gente conocida a través de la vida que, mira, fue porque ya la medicina normal no le encontró ningún tipo de solución. ¿Sí? Así que sí, hay características, pero es un rubro de un servicio diferente. ¿Sí? Pero es interesante todo lo que estás dando, porque a mí me sirve porque siempre encuentro el huequito para meterme en esa parte, ¿no? Exacto. Sí, porque digamos que nosotros nos conocen a través de las redes. Si no, exactamente. Si no, el boca en boca, que ya no existe mucho el boca en boca, pero existe, pero es más difícil tener más productividad. En cambio, las redes nos ayudan a tener más. Sí, y los tuyos son servicios y productos que se buscan mucho en las redes. Sí. Se busca mucho por las redes. A través de las redes se busca mucho. ¿Sí? La gente llega mucho a través de la red y la recomendación de otros, y leen las consultas, las recomendaciones que hacen, los comentarios que hacen otros. Es cierto. Es cierto. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. No, por favor. Alicia, hablamos unos minutos de la diferencia entre servicio y bienes, en una de las cosas que más influye, ¿sabes qué es? En la calidad. Es mucho más difícil la calidad en los servicios que la calidad en los bienes. Pero básicamente, ¿sabes por qué? Y por eso es importante lo que hoy vimos, ya sea para servicios como para productos. ¿Sabes por qué? Porque la calidad del servicio se hace mientras el cliente está consumiendo el servicio. En el caso de los bienes físicos, el bien físico está separado de la empresa. El cliente se lo lleva, lo prueba, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y vos podés hacer un control de calidad antes de que un cliente se lleve un producto. Pero en los servicios muchas veces no se puede, o casi nunca sí se puede, porque el consumo del servicio es simultáneo a la producción del servicio de alguna manera. ¿Sí? Como en el caso... Tiempo real.
Es en tiempo real, exacto. Es en tiempo real, ¿sí? Se produce en el mismo tiempo que se consume. Entonces, eso hace que la calidad sea más difícil porque el servicio está más asociado a la variabilidad. Un estado de ánimo diferente del prestador del servicio modifica la percepción del servicio. Y un estado diferente del consumidor también. Pero cuando te llevas un bien físico, no sé, compras una manzana o lo que sea, ya pasó por un proceso de calidad antes de que el cliente tome contacto. ¿Sí? Ese es, yo diría que es uno de los aspectos principales que hace a la calidad, la percepción de calidad de los clientes. Por eso los servicios trabajan a veces mucho con manuales. Cuando va creciendo un servicio, trabajan mucho con manuales para poder capacitar mucho sobre la atención, sobre cómo tiene que ser la atención. Y el otro punto es necesariamente la intangibilidad del servicio. ¿Sí? El servicio es intangible. Entonces, el servicio está tangibilizado a través de las decoraciones, la atención y los procesos. ¿Tá? Entonces, son los puntos que el cliente tangibiliza el servicio. ¿Sí? Los elementos, la materia prima del servicio, es la decoración de donde entra, el proceso que percibe el cliente y la interacción. Son los tres elementos. Va a estar más satisfecho si todos esos elementos, más el resultado que busca, son satisfactorios. ¿Sí? Es el packaging del servicio, es todo eso, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces, para actuar en un servicio, para actuar en la experiencia del cliente, ya en contacto con el servicio, generalmente uno trata de actuar sobre la ambientación, el proceso me refiero a que sea lo más fluido posible o cálido posible, y al mismo tiempo la interacción vincular con quien presta el servicio. Son los tres elementos donde generalmente uno actúa en el momento en que el cliente está experimentando el servicio. ¿Sí? Buenísimo. Esas son prácticamente las diferencias. Ahora, como te decía antes, cuando vos aprendiste a gestionar clientes en servicios, te es más fácil gestionarlo en productos. Mucho más fácil. ¿Por qué? Porque aprendes cosas que antes no las tenías en cuenta en el producto. Porque lo que considerabas antes, si no tuviste experiencia en servicios, es que vos vendés un bien físico y punto. Si vas a servicios y después vas a productos, vos te das cuenta que es toda una experiencia la que comercializás, y no solo el producto en sí mismo. Entonces, por eso sirve mucho tener la experiencia de ver que vos siempre vendés una experiencia. Un servicio a veces más un producto, y a veces solo un servicio, que tiene un resultado determinado. Un corte de cabello, no sé, un par de lentes, indumentaria, cómo te vas a quedar, cómo va a quedar decorada una casa, o que un cliente quede satisfecho por un proceso de comercio exterior y que no tenga ningún tipo de problemática. Una vez que vos actuaste en servicio y te acostumbras a trabajar en servicio, ¿sí? Es mucho más fácil después trabajar y agregarle valor al producto. ¿Sí? Pero la satisfacción del cliente tiene que ser inmediata y taxativa, porque si no es como muy difícil después volver a reintentar un nuevo producto. Es difícil si un cliente está insatisfecho, muy insatisfecho, al punto de dejar directamente. El problema no es si el cliente se queja. Ah, perdón, ¿qué me decías? No, lo que quiero decir es que de pronto la continuidad puede ser variada, puede ser nueva o diferente, y el cliente por ahí no toma en cuenta de que se está perdiendo la experiencia, porque a veces puede ser más combinada. Por ejemplo, en mi caso, yo vendo servicios de coaching 1-1, que son clínicas de oratoria. Y paralelo a eso tengo mesas redondas, y paralelo a eso tengo nuevos productos, por ejemplo, oratoria en la negociación, o algunos nuevos productos que son, bueno, oratoria con Alicia, oratoria para todos. Todo depende de qué surge desde el diagnóstico. Sí. Si de pronto la experiencia queda en ese camino, la oportunidad del enriquecimiento, porque de pronto tengo un colega con el que interactúo y es de otro país. Sí. Entonces,
aunque sea uno a uno, o aunque yo haga una mesa redonda, o aunque haga una reunión pequeña, porque es para clientes en reuniones pequeñas, el enriquecimiento es para poner en práctica todo lo que se adquirió en esa primera experiencia. Entiendo, ¿Okay? entiendo. O sea, de pronto, por decirte, un político aprendió a hablar en público, pero tal vez no es bueno en las entrevistas periodísticas. Entonces, Sí. el valor agregado que yo le pongo es ese. Todas las mejoras que tengo que hacer, bueno, y ahí sigue. Si de pronto la fidelización corre por cuenta exclusiva del cliente, como la demanda sigue y lo mío es muy trabajoso, vendrán cuando haya una necesidad. Está bien, pero me parece que a veces hay rangos en lo que vos trabajás en la fidelización. No todo hay rubros o hay servicios que no te permiten estar, porque la demanda de ofrecer el servicio, ¿sí? O de darlo, es muy difícil para después trabajar la fidelización con aquellos clientes que no están tomando el servicio en ese momento. Pero a veces simplemente, como decía, el inbound marketing puede ser una buena herramienta en este caso, el envío de notas y todo eso para los clientes propios como los que han tomado algún curso, no sé, hace un año y no están en contacto, para que nos sigan teniendo, nos sigan recordando de alguna forma. ¿Sí? Si vos contabas tu ejemplo con alumnos, yo trabajé en la UADE también, y de pronto cuando se cambió el estilo de que habían alumnos comunes de distintos cursos, había materias comunes y de pronto habían 3 carreras en un aula de 100. Entonces la fidelización ahí era, como vos habías hablado, la no deserción. Exacto. Que de pronto esa materia truncal no los asuste y que en todo caso terminen la carrera, aunque en el segundo año van a tener un grupo más pequeño. ¿Qué quiere decir con esto? Que la comodidad y el anzuelo está en la certificación. En este caso, el anzuelo es una satisfacción personal de verse en un propio cambio. Exactamente. Y lo de la UADE me sirvió muchísimo porque, bueno, si bien fue hace unos años, la fidelización del cliente aquí está en captar las mentes jóvenes que de pronto hoy lo quieren todo por YouTube y buscan su espacio, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí el tema es retenerlos y ponerle la zanahoria adelante, terminar, rendir, cumplir, etcétera, etcétera. Y ya no lo presencial es exigencia sine qua non, sino que lo que se necesita... No, hoy no. No, hoy no. Exacto. Se necesita compromiso y fidelidad para consigo mismo, digamos, ¿no? Exactamente. Si ellos se sienten identificados con la carrera y uno puede colaborar en que se sientan identificados con la carrera, ellos la continúan. Hoy hay una situación laboral que impacta también, ¿no? En cuanto a ellos, aunque te parezca increíble, a veces es más difícil retenerlos cuando ellos encuentran una oportunidad laboral que ellos perciben que no les permite seguir cursando. No es que no les permite, los obliga a tener una mayor demanda, mayor exigencia, una mayor demanda temporal. Disciplina. Exactamente. Entonces, a veces como no están acostumbrados, les cuesta eso. Pero a veces diciéndole, bueno, en vez de cursar tantas materias, cursa menos, ¿sí? Por un tiempo, y anda ajustando, eso a veces sirve guiarlos en ese sentido para que no dejen, porque a veces si dejan, después es difícil agarrar el ritmo de vuelta de iniciar. Seguro. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. No, por favor, por favor. Silvia, estás muteada. Gracias por tu tiempo, la verdad que es un placer escucharte y gracias por tu generosidad, por tu tiempo, ¿no? No, Y por favor, dedicarnos yo a le cada agradezco a una ustedes. un tiempo individual. Muchísimas gracias. Un No, placer. por favor. Hoy Gracias. para mí fue un placer en serio, ¿sí? Lo disfruté muchísimo, 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 así que gracias. Lo que vamos a hacer ahora sí, voy a sacar la foto porque si no me va a matar Alejandra. Déjenme Bueno. ver cómo era que tenía que hacer, porque hoy este botón, y este. Entonces ahí, a ver. A ver. Si las que están muteadas y sin cámara podrían aparecer. Ahí estamos, muy bien.
A ver. Y si no, el celular sirve. Después se lo... No, ahí lo saqué, perfecto. Ya está. Ya tengo una foto, así después se la mando a Ale también. Ahí está, acá tenemos más público. Otra, Pablo. ¿Sacamos otra? Bien. Sí. De todas maneras, si quieren, después les mando una más del principio, Bien. ¿ok? Genial, Bárbaro. gracias. Gracias, Ali. Después Silvia te la pasa, Pablo. Sí, sí. Perfecto. ¿Está? Bárbaro. Excelente. Bueno, ya dos Bueno. tengo. Cumplí ahí. Gracias No, a por todas. favor, en serio, gracias a ustedes. Gracias a ¿Sí? ustedes. Fue un placer. Terminamos este ciclo, Chao, buenas seguimos el noches. semestre que viene. Gracias. Chao, hasta Gracias, luego. un Muchas gusto. gracias. Buenas Adiós. noches. Chau, chau. Chau, chau.